Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en Tres Puntos. Aquí estamos para compartir con ustedes las informaciones del momento, acompañado de Javier López y Nelson Balcácer. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa lleno de comentarios y de opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches al país, que noche tras noche y de una manera tan especial en la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones importantes, precisas y creíbles. Pero como siempre, nos gusta conferirle el honor de la apertura del programa a nuestro hermano Guillermo Torres. Muy bien, en esta tarde-noche prácticamente tuvimos la oportunidad de ver, o esta tarde ya, las últimas horas de la tarde, una importante reunión en el Palacio Nacional con los miembros del Consejo Económico y Social, del CES, como se le conoce, presidida por Rafael Toribio, un reconocido sociólogo o politólogo, no recuerdo su profesión, pero es una persona muy Ex rector de INTEC. de una larga data, correcto, un académico reconocido, ex rector, como decía Javier, de INTEC, y él entregó, representando al Consejo Económico y Social, al CES, al señor presidente de la República, el informe de las conversaciones, de las opiniones, de las sugerencias que hicieron los expresidentes de la República respecto al tema migratorio con el hermano pueblo haitiano. Este informe no se han dado a conocer los detalles, como muy bien lo dijo el profesor Toribio, porque se le entregó primero al presidente de la República. Mañana se le va a entregar al expresidente Danilo Medina. El jueves, pasado mañana, se le va a entregar al expresidente Hipólito Mejía y el martes 16 a las 10 de la mañana se le va a entregar al expresidente Leonel Fernández. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, se dará a conocer de manera pública este informe. Tiene una serie de líneas, de ejes temáticos a seguir dentro de lo que tiene que ver con el tema migratorio y todo lo que implica también la parte comercial, que es muy significativa. Y ahí, reitero, se plasmó todas esas sugerencias de los expresidentes y el presidente actual de igual manera también, para ver qué posible solución se le puede buscar. Hay un diseño respecto a al seguimiento que se le debe de dar a estos temas a los fines de darle cumplimiento a lo acordado y a lo sugerido también, entiéndase los puntos que se entiende que son viables. Y es importante porque hay un tema muy espinoso, que es el tema laboral de la mano de obra haitiana. Aquí se habla mucho que hay que deportar a los haitianos, que esto, que el otro, pero hay una situación que no le hemos buscado solución y esa es una realidad que tenemos con la mano de obra haitiana en la agricultura, en la ganadería, en la construcción, las amas de casa, el área de conserjería también de muchísimos condominios en las principales ciudades del país, como entiéndase Santiago, la capital y otras, que es una realidad que no aparecen dominicanos, ya que muy rara vez aparecen dominicanos que quieran hacer ese tipo de trabajo. Específicamente los agricultores y los ganaderos están pasando, y los constructores están pasando las de Caín, porque hay una situación, una persecución por parte de la Dirección General de Migración hacia estos ilegales que entran a las construcciones y a muchísimos lugares a los fines de detenerlos. Hay también hay algo que resaltar y que bueno, y eso hay que reconocérselo al gobierno actual, la receptividad en ese tema. Digo la receptividad porque recuerdo perfectamente cuando el presidente Leonel Fernández dijo que estaba de acuerdo, pero que esos temas debía de manejarlo el Consejo Económico y Social, y así se le concedió. Quien está manejando el tema, quien lleva el liderazgo, es el Consejo Económico y Social. Lo que
Nosotros esperamos que lo que se plasmó ahí, lo que se discutió, que sean propuestas concretas que traigan resultados positivos, se puedan llevar a la práctica, se le pueda dar el seguimiento, como muy bien lo dijo el profesor Toribio. Adelante, caballeros. Realmente esa situación que se está dando con la inmigración ilegal en la República Dominicana tiene múltiples factores que la sociedad dominicana todavía al día de hoy no se ha sentado a discutir si lo tenemos ya resuelto o lo tenemos todavía en veremos. Lo que bien tú dices, agricultura, ganadería, construcción, conserjería, servicios de hostelería que también están afectando a la mano de obra dominicana. Ahora, ¿tenemos la suficiente capacidad para sustituir a todos esos ilegales? Yo creo que no. Por eso yo siempre he dicho que en la República Dominicana, con el tema de inmigración, se da una doble moral que si es el haitianito de aquella casa, que se lo lleven, pero no que se me lleven el mío. Y tú tratas de proteger al haitiano que te trabaja. Hay ministros que dijeron que tenían 60 haitianos trabajando y no ha pasado nada. Inmigración no se ha metido a la mina, a la finca de ese flamante ministro. Entonces, hay construcciones que están minadas, olvidándose del 80-20 o del 60-40 o del 80-50, porque que realmente en la República Dominicana siempre se ha practicado el nacionalismo de acuerdo a tus intereses y no debe de ser. Para mí, llevar esta discusión al CRES fue la mejor decisión para buscarle un bajadero. No significa una solución, porque en la medida en que el otro lado siga desorganizado, no va a haber organización de este lado de la frontera. Y ya estoy viendo que están capturando, sometiendo a la justicia a todos los que encuentran traficando con ilegales. Pero también me gustaría ver a los guardias que están depuestos en esa frontera cuando pasan y lo dejan pasar por su puesto de control o por su servicio. Me gustaría también verlos. No es guardias que vayan a buscarse 10 o 15 mil pesos y vengan vestidos de civil a dejarlo pasar porque ellos son los choferes. Si no pensamos como dominicanos, corremos el riesgo de perder el país por la inmigración tan alta de ilegales que nos llegan todos los días. No es un día sí, un día no. Y un logro de migración que presenta en las imágenes y en los reportes periodísticos habla de que el mes pasado, el mes de agosto, deportaron más de 14.000 haitianos, pero aquí entran más de 50.000 diarios. Mira, ¿cuál es el logro? Mira, yo espero que dadas las personalidades que conforman esa comisión, las sugerencias que se hayan hecho y que estén plasmadas en ese documento, estén revestidas no de pasión, sino pidiendo una acción concreta, que no nos hagamos pensamientos de que eso se va a resolver de un día para otro. Yo soy de los que considero que la mano de obra haitiana en República Dominicana, de alguna manera va a ser muy difícil que pueda eliminarse. Erradicarse. Ahora, lo que yo sí entiendo,
que las autoridades que están dando algunos pasos importantes, pues le exijan a los empresarios agrícolas, a los empresarios de la construcción, no voy a decir tanto a los dueños de apartamentos, porque no creo que sea una cantidad tan excesiva que hay de ciudadanos haitianos como conserje. Pueden aparecer un 5, un 10%, pero no creo que llegue ni siquiera a un 10%. Pero sí lo que creo que debe hacerse es que se le exija a quienes contraten a esa gente, pues que lo hagan poseedores de los documentos necesarios. Y que no vamos a caer en el decir Javier y Guillermo, porque esa gente no tiene ni siquiera documentos haitianos. ¿Cómo le vamos a hacer un documento? Bueno, pues vamos a darle el documento con lo que ellos puedan darnos. Vamos a darle el documento con fotos, vamos a darle documentos con huellas dactilares. Pero alguna solución tendremos que buscar. Pero la que no va a ser posible y no podemos llevarnos a engaño es que van a dejar de tenerlo en las fincas y en las construcciones. Por donde yo vivo hay cerca de 8 construcciones y el 102% de quienes trabajan ahí Son haitianos. son haitianos. Y después, perdón, Guillermo, después tendría que venir la etapa, como son extranjeros ilegales, tiene que venir la etapa de la regularización, no como dominicanos, como extranjeros residentes, porque el término de residente existe en todas partes del mundo. Y República Dominicana no va a ser la excepción. Después hay que dar un instructivo y una lucha de cómo regularizar a esos emigrantes ilegales en la República Dominicana. Bien, vamos a continuar con el tema después que subamos a la primera pausa comercial y regresemos. Adelante, señor director. Bien, continuamos en su programa en 3 puntos. En el primer segmento abordábamos el tema migratorio respecto a las reuniones, a los encuentros que sostuvo el Consejo Económico y Social con los expresidentes de la República, una iniciativa del gobierno central que la vemos como muy positiva, porque al tema migratorio hay que asumirlo con responsabilidad y que el liderazgo nacional se involucre a los fines que haya un consenso y que se puedan sacar los mejores resultados de esas propuestas y se puedan enderezar muchos entuertos en un tema tan complejo como es este. El Consejo, el informe, recoge las conclusiones de esos consensos y disensos también arribados en esa mesa temática migratoria, como se le denominó. Y los temas van en el ámbito del comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, relaciones internacionales y asuntos laborales, de igual forma también la seguridad nacional. Estos encuentros culminaron el pasado 21 de julio con la entrega de esos documentos producidos en cada debate y conclusiones en esos ejes temáticos. Y esos trabajos del SEC iniciaron el pasado 4 de junio específicamente, cuando los exmandatarios de la República tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones con los miembros del Consejo Económico y Social que sigue liderando este proceso. Nosotros, el tema migratorio, ustedes decían antes de irnos a la pausa, por ejemplo, la mano de obra extranjera, en el caso específico de los haitianos, en los sectores que ya hemos mencionado, construcción, ganadería, agricultura, hotelería también. En este hay una gran presencia de la mano de obra haitiana, y el área de conserjería, de amas de casa también. Ahí andan pululando los hermanos haitianos. El tema de los permisos laborales, eso debe asumirse con responsabilidad.
Y no es posible que al día de hoy, en el 2025, en pleno siglo XXI, nosotros estemos más atrasados en ese tema que en el siglo pasado. Porque a mí que me gusta hurgar mucho los archivos históricos, uno se encuentra en el Archivo General de la Nación con miles y miles de documentos, de permisos de nacionales haitianos, que se le otorgaba esa autorización en los momentos de la zafra, de la caña. Inmediatamente terminaba, los regresaban, pero entraban de manera ilegal aquí porque era una realidad que los dominicanos no hacían ese trabajo, salvas excepciones, y mucho menos ahora que hemos ido desarrollándolo como país y que esos sectores de la construcción que antes lo hacían los dominicanos, ya los dominicanos, esos trabajos pesados no son muy frecuentes realmente haciéndolo y tienen que acudir los constructores igual a la mano de obra haitiana específicamente y de igual forma también a la agricultura. De manera que esperamos que de estos encuentros hayan salido propuestas concretas, porque es una realidad. No podemos sacarlo de golpe y porrazo a todos los, como dicen popularmente, a todos los nacionales haitianos que están en las fincas, en los lugares donde hay una gran presencia de lo que hemos dicho, de esa mano de obra, porque colapsa el sistema de la construcción, colapsa también el sistema de la ganadería y la agricultura. Uno que tiene amigos en el interior nos comentan que sin los haitianos realmente no pueden hacer nada, porque no aparecen dominicanos para pagarle el trabajo, porque se han ido a las ciudades, o están motoconchando, o están haciendo otra cosa que no es ese trabajo propio de gran, diríamos, esfuerzo. Pero fíjate, no solamente que no aparecen, porque se habla mucho de que lo que pasa es que la mano de obra es una mano de obra barata. Eso es mentira, eso es un Y eso relativo. no podemos tapar las verdades con medias mentiras. Los haitianos cobran prácticamente lo mismo que cobra un ciudadano dominicano en esas construcciones que se están haciendo. Porque nosotros lo hemos primero investigado y lo sabemos por fuente directa. Lo que pasa es que, como usted muy bien acaba de decir, Guillermo, el dominicano del campo, que antes andaba en una yegua, en un caballo, haciendo gestiones, haciendo diligencia, hoy en día tiene un motor. Y con ese motor, el dominicano no le gusta caminar a pie. Hasta para caminar 3 esquinas, pide un motoconcho. Entonces, el dominicano de los campos viene a los pueblos a motoconchar. O a la zona franca, o en un colmado. Y ya tienen paradas específicas. Usted lo ve en la ciudad, en avenidas céntricas como la Rómulo Betancourt, como la Winston Churchill. Usted ve la parada de los motoconchos que están ahí. Inclusive hay una parada famosa en la Winston Churchill, esquina Kennedy, allá abajo, que ahí hay como 200 motoconchistas. Y son tantos que a veces obstruyen el tránsito. Y los AME, la DGC, no puede hacer nada con ellos. Yo lo que creo es que como se van a organizar los haitianos, o eso es lo que esperamos, también se organicen los motoconchistas, que también hay una buena cantidad de haitianos como motoconchistas. Mire, la Dirección General de Migración tiene que tener mucho cuidado para evitar escándalos en los procesos de detención de las personas que ellos entienden o que andan persiguiendo porque están indocumentados acá en el país. Digo esto porque entrar a una casa sin la presencia de un fiscal, eso es ilegal. Entrar a una empresa sin la presencia de un representante del Ministerio Público es ilegal si lo hacen. Y tuvimos un escándalo a nivel internacional también recientemente en el vacacional de Jaina con una estadounidense que falleció allí. Y hay muchísimas versiones de las razones que pudieron llevar a la muerte a esta persona. Hoy, una nacional haitiana fallece de un paro respiratorio.
cardiorrespiratorio, según lo que identificó el médico de turno. Esta persona fue detenida en La Vega, fue traída acá al vacacional de Jaina, allí de que presentó, bueno, vamos a leerlo textualmente, conforme a la nota que enviaron, aunque uno no sea médico, pero uno puede compartir esa o tener una impresión. Dice que de acuerdo al reporte del médico de turno, el diagnóstico preliminar fue un paro cardiorrespiratorio de origen a investigar, pero que esta persona ya había presentado, dice, una crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación, y que fue atendida por un equipo de médicos compuesto por 3 doctores, un enfermero y un enfermero, quienes iniciaron maniobras de estabilización y preparaban su traslado al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, y que no obstante falleció al momento de ser llevada a la ambulancia. Esa es la información que da la Dirección General de Migración. Hay que ver los testigos que habían ahí para ver realmente si se corresponden, porque una cosa es lo que digan, porque ellos son juez y parte en esa información. Hay que hacer las investigaciones del lugar, como muy bien en la parte final de la nota sí dice que las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones del lugar para dar el informe final de cuáles realmente fueron las causas y si hubo negligencia para evitar situaciones. No comparto muchas veces la forma en que son detenidos. Ayer se hizo viral un video de una detención de un nacional haitiano, no recuerdo, creo que fue en el Cibao, si mal no recuerdo. 2 policías que no son de migración detienen a un nacional haitiano. Este nacional haitiano viene de trabajar, andaba con su machete en las manos, pero no utilizaron los protocolos del lugar para detenerlo, le quitaron el machete primero y después en el forcejeo por salir corriendo, logró agarrar el machete que ellos lo tenían en la mano, los 2 policías, y lo sacó de la baqueta y lo amenazó que si se le pegaban probablemente le iba a tirar un machetazo hasta que emprendió la huida. Los policías no hicieron más nada de caerle atrás ni tirarle un tiro porque estaban siendo grabados por las personas que estaban ahí. ¿Y qué decían las personas que estaban ahí? Que eso era un abuso lo que estaban cometiendo porque ese señor venía a trabajar. Bueno, eso no le quita la razón de que si está indocumentado lo puedan detener. Pero ¿qué hacen los policías deteniendo a un nacional haitiano? Eso se presta a muchas interpretaciones, valga la redundancia. Y todos sabemos cómo se manejan algunos policías y guardias en estos procesos, que abusan muchas veces. Entonces, eso hay que evitarlo. Y otros se comportan como verdaderos agentes del orden, porque eso hay que resaltarlo también. Pero hay algunos que desafinan, y esos que desafinan, las propias autoridades no deben de encubrirlo, porque en lugar de querer tapar ese tipo de vagamundería, nos hace daño a nosotros, a ellos como institución y a nosotros en sentido general como país. Mire, yo quiero, saliéndome un poco del tema haitiano, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía. Y no es menos cierto que, como tú dices, hay policías, militares, que abusan de la autoridad conferida hacia ellos. Pero el pueblo tiene que tener un poco de sapiencia y no deben abusar de ciertas cosas. Yo vi un video de una señora diciéndole a unos policías abusadores, y cogió en su mano, cuando el policía le dio la espalda, no una piedra, un peñón de ese tamaño. Y en el video se ve cuando ella se lo tira al policía y le da, y el policía quedó como medio turulato. Y no supo qué hacer, nada, pero cuando se recuperó, ella siguió diciéndole cosas. Mujer, si ya tú le diste una pedrada a un agente del orden que tiene un revólver al cinto, que andan patrullando y los otros no abusan, vete. No siga provocando. Cuando el policía
cayó en sí lo que habían hecho, jaló el arma de fuego. Pero por suerte los demás lo agarraron y evitó una tragedia. Yo creo que no importa el abuso que un policía pueda hacer, el ciudadano no puede pasarse de la raya. Porque entonces cuando nos pasamos de la raya, perdemos la razón y el derecho. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que en la República Perdón, Dominicana... Javier. Vámonos a nuestra pausa y bajamos con usted, Javier, para cumplir con nuestros comerciales. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Adelante, Javier. Últimamente en la República Dominicana no se está respetando el uniforme. Aquí cualquiera se cree que es igual que un policía en servicio y no es policía, son civiles. Tú ves los pleitos que se arman en las paradas de autobuses, en la parada de guagua, en la parada de carro, en la parada de motores, en todas las paradas, cómo se arman esos problemas entre la autoridad debidamente uniformada y los diferentes usuarios de los servicios, como si fueran de igual a igual. Aquí hay que hacer una campaña no de concientización. Ahorita les diré el otro nombre que yo creo, pero hay que hacer una campaña para que las personas respeten el uniforme de un militar o de un civil armado investido con la autoridad de la cosa, y hay que respetarlo, porque nadie quiere estar en el medio del sol a las 2 de la tarde poniendo una infracción. Nadie quiere estar en el medio del sol a las 3 de la tarde discutiendo con un chofer. Nadie le gustaría eso. Entonces, hay que respetar y hay que hacer conciencia ciudadana del respeto a la autoridad. Si fueran en otros sitios, las autoridades trabajan con diferentes niveles de autoridad y de concientización. Si hay que romperte la crimen en un momento determinado, te la rompen y después preguntan. Es así que se debe de trabajar y es así que se debe de actuar. Pero, ¿cómo tú me vas a decir que una señora le da una pedrada a un policía? O sea, ¿a quién se le ocurre? Eso hay que hacer una campaña para evitar eso y enseñarle a nuestros agentes y a nuestros militares que la autoridad se usa. No se discute ni se pregunta, se usa. Mire, lo que pasa es que la campaña, yo entiendo que debe de hacerla, es la propia institución del orden. Claro. ¿Haciendo qué? ¿Cómo? Y el gobierno central fortaleciendo a esta institución con la famosa transformación, la reforma que se está llevando a cabo, porque el orden entra por casa y quienes deben de respetar primero son ellos para poder exigir respeto a la población. Pero si vemos que ni los propios protocolos de seguridad saben implementarlo ante una situación cualquiera por ahí, imagínense ustedes. Entonces, ahí viene que la forma de ellos actuar, de responder ante una situación, no lo hacen de la manera adecuada. Y ahí está el caso de ese ejemplo que usted puso en el segmento anterior, de una mujer que le dio una pedrada a un policía, pero hubo una provocación también porque no se cumplieron los protocolos de él llevarse unas bocinas que se estaba llevando. Y ahí viene entonces el irrespeto también de esa ciudadana y le da una pedra y tampoco él sabe reaccionar ante esa situación con esa ciudadana que le dio esa pedrada. Y así pasa en muchos casos también hasta con los propios agentes de la DGC que no hacen el trabajo como se debe de hacer y muchas veces entonces los ciudadanos los irrespetan desde el punto de vista hasta de falsificar multas, entre otras situaciones a veces que quieren argumentar cosas que no tienen el mínimo sentido. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, yo creo que Balcácer recuerda, un amigo que tuvimos acá en el programa, y él es
un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas y nos comentaban que él iba en un vehículo y ese vehículo tenía un control de velocidad, ¿se recuerda el doctor? Y que el policía le puso un radar de tránsito en la autopista Las Américas y lo mandó a detener y le dijo que él iba a exceso de velocidad. Y él le dijo, usted está equivocado, porque este vehículo tiene un control de velocidad y no pasa de tanto y usted me está diciendo que tiene tanto. Y esto registra también la velocidad, tiene un sistema computarizado que registra la velocidad que yo iba, venga a verla. Y usted me está hablando mentira, y entonces ya cuando le dijo eso, que él insistía, entonces le aplicó los rangos. Entonces le dijo, mire, yo no soy un analfabeto, ni estoy tampoco ostentando, o sea, haciéndole ver que yo soy esto para que usted me dé una oportunidad si yo cometí una infracción. Yo no lo he cometido y usted está fabricándome una multa, una infracción que yo no le he cometido. Y ahí entonces él le presenta, se identifica, le dice que es coronel y ahí entonces ahí bajó la guardia y no tuvo que ponerse en atención y hacerle el saludo y pedirle perdón. Pero mira, Entonces eso pasa muchas veces y por ahí es que viene también la desconfianza del ciudadano y la falta de respeto ante situaciones que se han provocado por malas actuaciones de los propios agentes que están llamados a preservar el orden. claro, eso que usted dice es una verdad. Aquí la DGC te para habiendo cosas más importantes que hacer, nada más para pedirte un papelito, para pedirte esto. Y eso está trayendo una serie de conflictos. Pero debo decir, Disculpe, Balcácer, esto que usted decía. No, la pregunta más estúpida que yo puedo ver que le pregunta un policía o un agente de la DGC, ¿usted es militar? mira, ¿Y qué importa eso? Eso le pero- da licencia para que que cometa cualquier infracción. pero debe decir algo. Nosotros que nos hemos caracterizado por decirle a la DGC todas las cosas malas que viven haciendo. Ayer nos taparon la boca, como dice, y tenemos que admitir que hay una parte de personal que también tiene sensibilidad, que también escucha al ciudadano, que también habla. Y lo viví, como dicen en el campo, en mi propio pellejo. Yo hice una parada de 2 minutos en la Paseo de los Locutores y me paré delante de una de las X esas que ponen para no hay. Pero que por ahí yo veo que no se estaba aplicando. Pero, oh sorpresa, yo me desmonté 2 minutos a llevar un medicamento. Y no he terminado cuando me dicen, doctor, hay una grúa que le va a enganchar el carro. Y yo salgo. Y me río con la Amé, una joven india, ella. Le digo, "Oh, mi amor, es una medicina que estoy trayendo a una pariente así. Discúlpame, tú tienes razón, todo esto. Ella me dijo, está bien, no hay problema. Pero yo me lo iba a enganchar. Dice, no hay problema, pero muévalo más adelante donde no haya una X. Porque es que yo tengo esta zona, yo soy un poco rígida, pero está bien. Y no tuve que hablar más nada, porque también lo hay decente. ¿Y qué va a hacer usted? Usted ya Yo no quité vuelve a mi carro hacerlo seguido. también y no vuelve a hacerlo. No, Y le no. da las gracias, con respeto también, porque ella lo trató Porque con ese es el fin decencia. que debe tener una Y autoridad. ella lo trató con decencia Sí, a usted claro, también. claro. Lo tengo que decir. Así es. Miren, en otro orden vemos una reunión también muy positiva del sector económico encabezada por el Banco Central que se realizó en el día de hoy. El gobierno y la banca revisan la economía ante el alza del dólar y unas informaciones que dio el gobernador del Banco Central que dice que él dice que no hay elementos macroeconómicos que impliquen la volatilidad más allá del efecto estacional de este mes de septiembre. En medio de esa volatilidad cambiaria del alza del dólar, pues las autoridades económicas se reúnen con los principales líderes del sector financiero. Entre ellos podemos citar a Leonardo Aguilera, quien dirige el Banco de Reservas de la República Dominicana, Luis Molina Checker, Christopher Paniagua, Erwin Nova, Magín Díaz también estuvo presente, el ministro de Hacienda, encabezada lógicamente por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y el superintendente de la superintendencia de
de bancos, el señor W. Fernández. Es importante estas declaraciones y vamos a ver el comportamiento en los próximos meses porque ha surgido pues una inquietud con el sector o con la población en sentido general sobre el alza del dólar en los últimos días. Pero conforme a la experiencia que tiene el gobernador del Banco Central y a estas informaciones y a esta reunión, pues eso nos da un poquito más de tranquilidad a los fines de que vuelva la estabilidad cambiaria en los próximos meses. Mira, Guillermo, y montando de un avión y yendo de un pronto a Colombia, el presidente colombiano tronó duro hoy en contra de lo que él definió como una posible invasión a Venezuela, diciendo que el territorio colombiano no se prestará para que pueda ser usado por los Estados Unidos para esa posible intervención. Además, él decía que si hoy Colombia permite eso, mañana que se lo hagan a Venezuela, lo van a bombardear también a Colombia, a Brasil, o a cualquier país del área. Que por lo tanto, y que aunque él no ha reconocido el gobierno de Venezuela, Dios no sabía eso, pero entiende que debe ser respetado y solucionado por los venezolanos su problema. Mira, yo no creo que realmente se vaya a producir una invasión en Venezuela. Nosotros trajimos aquí un invitado. Disculpe, Javier, nos vamos a la última pausa. Para que pueda extenderse un poquito más, Javier, con el tema, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Bien, ya estamos en la última parte de este subprograma en 3 puntos. Javier, adelante con su comentario. Yo no creo que se vaya a producir una invasión en Venezuela. Incluso teníamos aquí a un invitado la semana pasada, a José Eliseo Almanzar, y yo me identifico con los planteamientos que él expuso en ese momento. Venezuela es el país más grande de América Latina. No es el más poderoso en términos militares, pero es el más grande. Y tiene una frontera, si se quiere, que es impenetrable, que todavía al día de hoy no está marcada ni delimitada, que es la Amazonía. Fíjense y acuérdense del conflicto que hubo, que se dilucidó en parte en la misma República Dominicana, cuando el ejército colombiano mató en territorio ecuatoriano a un jefe guerrillero y se armó un conflicto precisamente porque el ejército colombiano invadió a territorio ecuatoriano. Venezuela al madurismo, porque no es un líder para poder hablar del madurismo, pero al presidente Maduro hay que ponerlo ya de paticas en la calle. No es por presidente, es que se robó unas elecciones y no ha presentado todavía el día de hoy que la ganó. Y la comunidad internacional mira hacia otro lado. Fíjate lo que acaba de pasar esta semana también en Nicaragua. Un hijo de la realeza de la vicepresidenta y del presidente o rey de Nicaragua, Daniel Ortega, lo nombraron sin ser funcionario, sin ser nada, lo autorizaron a firmar un contrato, un acuerdo en Ucrania. O sea, sin ninguna característica, simple y llanamente por el poder. Al madurismo hay que sacarlo ya del poder, definitivamente, pero que lo saquen los venezolanos, porque Maduro está ahí porque todavía al día de hoy los venezolanos no se han puesto de acuerdo. Es lo mismo que con el tema cubano.
el régimen sigue ahí porque los cubanos están divididos en más de 1 millón de grupículos. Los venezolanos no han logrado formar un liderazgo para poder quitarle el poder político a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un chofer de guagua, no es un líder político, no es un estratega, no es un estadista. Fíjate que... No, Javier. Bueno, hay que... No, si no tuviesen la posición que está, independientemente de la forma en que él permanezca ahí, Javier. Lo que pasa es de ahí no vamos a meternos en discusión. Ahí no necesariamente los que heredan el poder son los líderes. El líder ahí era Chávez. Eso es una diferencia del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Pero lo demás... Tiene sus condiciones. Tiene su grupúsculo que lo van soportando, pero realmente hasta la forma de expresión de Maduro. ¿De que es un dictador? No hay duda, pero es un dictador. Entonces, mira, ¿tú sabes cuál fue el presidente más votado en términos reales en América Latina en la década pasada y en la antepasada? Fue Hugo Chávez. Para todo, Hugo Chávez llamaba a un plebiscito, a un referéndum, a una consulta popular y la ganaba todas. Ese era un liderazgo que hizo en Venezuela. No, es una diferencia del cielo a la tierra, Javier. Ahora, no se puede comparar con esto porque... ¿Por qué no se forzó la comunidad internacional? No se forzó a que se exhibieran las actas electorales. Por los intereses, Javier. Porque todos tienen intereses. Bueno, ahí está China, ahí está Rusia. Ahí está China, ahí está Rusia, está Estados Unidos también. Sí, por lo tanto, Javier. Está Estados Unidos. Entonces China, Estados Unidos, Rusia y China, y América Latina. ¿qué hacen? Se reparten las cosas por donde mejor le conviene. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la guerra ahora mismo de Rusia y Ucrania? Ahí ellos se están repartiendo las cosas como piñatas, Javier. Pero mira, y eso usted, como conocedor de la geopolítica, sabe cómo andan esos asuntos. Balcácer decía algo, y yo lo comparto, y Javier, cuando ponía su tema también, aseveraba las palabras del presidente de Colombia, de Petro, que Petro decía que los problemas de Venezuela tiene que resolverlo Venezuela, lo mismo que Javier acababa de decir, y en eso compartimos plenamente esas palabras de Petro, independientemente de que no compartimos muchas cosas de él, pero en eso lo felicitamos porque independientemente de las animadversiones que él tiene y de los desacuerdos también con Venezuela, como él mismo, como Javier, como usted lo decía, Balcácer, que él no ha reconocido el gobierno al día de hoy. No lo ha reconocido. Él no lo ha reconocido, el de ¿Por qué? Venezuela. Porque no han exhibido y ahí hubo una fricción actas entre ellos, entre Venezuela y Colombia, pero realmente es la realidad. A los países hay que, en el caso de Venezuela, hay que permitirle que sean ellos mismos que decidan en su momento, independientemente de que hay factores de la geopolítica que influyen en otros y que hay sus limitaciones a nivel de los convenios y de los organismos internacionales, pero sabemos que a los Estados Unidos les gusta meter las narices donde no debe y disfrazan también sus intervenciones con otros argumentos, como es el caso de lo que están haciendo ahora mismo, que es para cuidar la región del narcotráfico, que esto, que el otro. Esos son puros sofismas y todos sabemos lo que pasó en Irak y lo que pasa en muchísimos países que ellos han intervenido. Pero para cerrar eso y irnos ya, te voy a decir algo. Yo particularmente no creo que los Estados Unidos, que ha llegado tan lejos en este momento, se van a regresar con la mano vacía. Van a regresar con la mano vacía. Yo comparto con Javier lo que Javier decía. Yo más bien creo que eso es alaraca. Alaraca. Y ellos se van para a volver negociar, a ir para negociar. Con la mano vacía. No, porque una intervención militar. Yo no sé no, con la mano vacía no se van porque ese gasto que ellos han incurrido ahí, de algún lado lo sacan, pero no van a intervenir. Cuando hablo de la mano vacía es en términos militares. Así es. No. O sea, de intervención. Yo creo también que no van a intervenir. ¿Tú estás loco? Señor, hemos llegado a la parte final porque el tiempo es el que manda. Agradecerles a ustedes la amabilidad
de permitirnos compartir estas impresiones con ustedes e invitarles para que mañana a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche. Buenas noches.